Entonces, ok. Buenas noches. Perfecto. El día de hoy nos encontramos con el señor Miguel, chef ejecutivo dentro del sector hotelero con conocimientos sobre las preferencias e intenciones de los profesionales relacionados a este sector empresarial para dirigirse a una cafetería. Chef, necesito que por favor me cuente más acerca de su experiencia, Mm. dónde trabaja, entre otros. Diga. Bueno, gracias Doménica por la entrevista. Un saludo a todos. Bueno, yo empecé mi carrera desde los 16 años, por así decirlo. Trabajé en el Hotel Patio Andaluz, me incursioné en la cocina desde los 10 años. En la casa me encantaba cocinar y como me moría de hambre, esa necesidad hizo que me guste la cocina de las abuelitas, porque eran las recetas que había en mi casa. Después de eso, obtuve la oportunidad de estudiar en la Universidad San Francisco, me gradué como licenciado en Artes Culinarias y pasé por el Swiss Hotel como ayudante, luego hice ¿cómo se llama? Una pasantía en el Ritz-Carlton de Naples, en Florida, en los Estados Unidos. Luego el Swiss Hotel volví y fui cocinero, luego en el Sheraton estuve de ayudante, de chef de banquetes, perdón. Fui chef ejecutivo del Manta House en Manta. De ahí pasé al río Amazonas en Quito, que también fui chef ejecutivo, y de igual manera tuve algunas colaboraciones con algunos amigos para hacer un proyecto de un restaurante de cocina gourmet. Y actualmente trabajo en el Hotel Holiday Inn Guayaquil, en donde de igual manera estoy a cargo de la cocina. Ya voy un año y medio aproximadamente acá en la ciudad. ¿Sí? Ok, listo, muchas gracias. Eh, Ahora sí procederemos con las preguntas tentativas, las Sí. cuales en primer lugar está, ¿cuáles son aquellas características que comparten estos consumidores en el área ejecutiva, quienes se dirigen a una cafetería para trabajar ya sea de forma remota o individual? Claro. Bueno, tomando como experiencia en mi caso, aquí en el Holiday Inn Guayaquil, tenemos un deli que se llama Bizcocho, donde está justo en el Sky Building, que es un edificio donde está quizá toda la parte corporativa y ejecutiva de lo que es el aeropuerto, negocios de proyectos para edificios, proyectos para nuevos restaurantes. Tenemos un cliente nuestro de ahí que es Vilaseca, Tony. Entonces, tenemos muchísima gente ejecutiva que lo único que quiere es ir a una cafetería, comprar algo rápido, comer algo rápido y salir directo otra vez para seguir trabajando. Entonces, lo que yo pienso es que en este tipo de cafeterías el consumidor lo que quiere es algo que le llene, eh, que sea rápido, que no sea tan caro y que a la vez se sienta de cierto modo que le hace bien. Porque como sabemos, la gente que está en este medio de lo que son puestos ya ejecutivos cuida su cuerpo, cuida su figura, las chicas que hacen la dieta keto, que hacen la dieta de Atkins, que no comen carbohidratos. Entonces, este tipo de cafeterías, en mi opinión, y en mi experiencia, apunta bastante lo que es el estatus, lo que es el fitness y un tema o un concepto de un grab and go, es decir, coger la comida y llevarse a seguir trabajando. Ajá. Ok, y en el caso de que estas personas prefieran consumir en esa cafetería, ¿han existido casos o cree que es rentable esa situación en las cafeterías? Sí, por supuesto. Tenemos nuevamente tomando como ejemplo el bizcocho, tenemos unas mesitas afuera en la parte exterior y en la parte interior, donde la gente más es el break de ellos, por así decirlo. Es un break en donde toman unos 5 o 10 minutos y vuelven a trabajar. O sea, sí, 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 sí hay un tiempo de interacción de las personas, pero es bien breve, por decirlo así, de la parte ejecutiva. Si vemos otro segmento de mercado de gente que sale del aeropuerto, porque volviendo y repito, estamos cerca del aeropuerto, es gente que simplemente está esperando el taxi, entonces va y conecta su celular, ve un poco el TikTok, hoy en día el YouTube, el Instagram y se queda ahí unos media hora hasta que venga el taxi o hasta que le vengan a ver. Ajá. Ok, listo.
Y podría construir un buyer persona, digamos, con estas características, sobre todo del sector empresarial, pero que van aquí a estas cafeterías. Em, Defíneme qué es buyer, por favor. Ok, un buyer persona como tal es aquella un individuo o la creación así de alguien con un nombre, sus características, ya sea si es mujer o si es hombre, o en qué trabaja, cuál es su nivel socioeconómico de estudios. Entonces, a eso voy. ¿Qué tipo de personas generalmente como que van a estas cafeterías? Y sobre todo, más que por recreación, para trabajar, para quedarse allí y realizar allí su trabajo remoto. Ah, ya, perfecto, Así es. perfecto, ya entendí. Claro, en ese aspecto voy a tomar de ejemplo otra cafetería que aquí en Guayaquil, perdón que ponga ejemplo Guayaquil, pero ya en No, Quito sí, no me adelante. acuerdo. Hay una cafetería que se llama Biscuits by Nané. Es una cafetería donde va todo el segmento de mercado que tú lo mencionas. Y ahí sí tiene otro concepto. O sea, ahí sí tienen platos a la carta, igualmente grab and go, y es muchísimo más fitness. Tienen granolas, que platos de frutas exóticas. Entonces, todo lo que tú tengas eh, con este tipo de consumidor, mientras sea, vuelvo y repito, fit, tenga un estatus, no importa si unos huevos de la Benedictino cuestan $11, pero con el hecho de que esa persona está ahí comiendo eso, ya le hace como que está en ese lugar comiendo lo mejor que puede comer ese rato en el desayuno, por así decirlo. Entonces, tomándolo así, el buyer que fuera a ese segmento, yo diría que es una persona entre los 26, 35 años, graduado de la UES o de la San Francisco en ese tema, que va a ese lugar para, como quien dice, decir que está ahí. Sí, que aquí en Guayaquil es, pero hasta cultural, tener ese aire de que yo me voy al mejor lugar, por así decirlo. Ok, Ajá. listo. Ok, continuamos con la segunda pregunta, que sería ¿cuál es el tiempo aproximado que los clientes ocupan estos espacios como tal para trabajar o estudiar? Perfecto. Tomando otro ejemplo, aquí en Guayaquil hay una cafetería donde yo me he dado cuenta que bastante gente va a hacer negocios, ¿sí? Que hace negocios porque es bien amena y de igual manera los estudiantes, queda en San Borondón, los estudiantes van a hacer bastantes proyectos, por así decirlo, aquellos que se involucran en lo que es el marketing. Esta cafetería se llama Masa Madre y vende todos los productos de pan en base a la masa madre. La masa madre es una forma de realizar pan de la manera antigua, sin lavadura. Y en lo personal es de los mejores lugares que hay aquí. Tiene un concepto, tiene un estatus y tiene consistencia. Entonces la gente, yo de lo que he ido con mi esposa, podemos ver que los chicos van, cogen sus computadoras, hay wifi, conectan y pueden tranquilamente estar entre 45 minutos, una hora, porque también tienen un menú. Entonces este tipo de cafetería también tiene un pegue bastante bueno para ese segmento de mercado. Ajá. Listo. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los productos más consumidos de una cafetería hotelera? Y una cafetería hotelera, el producto número uno es el pan. El pan. Cualquier tipo de pan, Eh, por así decirlo, aquí en Guayaquil la gente le encanta el croissant. ya. El croissant es el pan que define a un hotel. Hay el croissant de chocolate del Radisson, el croissant de almendra del Oro Verde. Nosotros tenemos el croissant de doble masa de chocolate, que es una masa entre cafecita y marroncita. Entonces un bicolor bien bonito. Yo diría que el pan es bastante popular porque primero te llena, es barato y es rico. Pero si nos ponemos a pensar en este segmento de mercado, también pega bastante, como dije anteriormente, la masa madre, que tiene productos de masa madre integral, productos sin gluten, productos que no afectan a las personas celíacas, que son intolerantes a todos estos temas de las harinas procesadas. Entonces,
Yo diría que es el pan, sin duda, sin lugar a dudas. Y como en segundo lugar, En segundo lugar, los sándwiches y el café. ok. Y un cuarto lugar, las galletas, porque una galleta, toma en cuenta que una galleta te da energía, te llena y te despierta. Vendemos muchas galletas para la gente que no sabe qué comer, no sabe si comer un sándwich porque le llene mucho o no sabe si comer un croissant pequeño porque se quede con hambre. Una galleta es lo más favorecible para que uno pueda continuar el día. Ajá. Y en cuanto a los postres o desayunos, algo así como una torta, Postres en el desayuno, muy poco, porque el postre como que ya te lo pegas después de almuerzo. Sin embargo, sí, el típico de aquí de Guayaquil, el tres leches, la torta mojada de chocolate y el tiramisú. Nunca pueden faltar. ok, listo. Ahora sí, la cuarta pregunta, ¿cuáles considera las mayores complicaciones de unidad de negocio, la cual se fusione estos servicios que le comentaba, de coworking y una cafetería, sobre todo en el norte de Quito? Bueno, pasando al norte de Quito, es otro asunto, porque tomemos el factor clima. El factor clima en Quito, pues nos ayuda bastante a que vayamos a la cafetería más cercana, sea lo que tengamos, ¿no es cierto? Em, yo creería que el mayor problema es la competencia. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿quién no vende pan? ¿Quién no tiene una cafetería que tenga productos novedosos? Por ejemplo, tomando un sector, las Shiris, sin más no recuerdo, hay una propuesta gastronómica en cafeterías alrededor del sector ejecutivo y financiero que la gente opta por el que le quede más cerca. Una. La otra, por el que tenga mejor servicio y la otra por el que tenga el producto más novedoso. Entonces es un tema de competencia. Destácate por algo que la gente diga, ah, me voy a ir acá donde sirven el yogur con albahaca y blueberries, me invento. O me voy acá los miércoles porque tienen dos por uno en pan de chía. Entonces el mayor, eh, como así decirlo, contrincante que uno tiene, para mí, es la competencia. Porque si uno no se renueva, no se hace las cosas diferentes, le va a comer el mercado. Ajá. Ok. Y por última pregunta sería, ¿qué aspecto considera usted como el más importante para los clientes al momento de asistir a las cafeterías, pero con el objetivo de realizar negociaciones? O sea, me preguntas qué debería tener la cafetería para que los clientes se sientan más a gusto. Más o menos esa es la pregunta. Sí, o sea, bueno, de hecho es la situación que vayan y allí realicen sus negociaciones, ya sea Ah, un cierre de negocio, una reunión ejecutiva, para salir de todo este ambiente allá. empresarial y Ujú. realizarlo de una manera de cierta forma más en confianza o más confidencial. Perfecto. Bueno, siempre he pensado yo que los cierres de negociaciones son mejor hacerlos en restaurantes que en cafeterías. Sin embargo, hoy en día tenemos bastantes entrepreneurs, que quiere decir como que pequeños, eh, ¿cómo se dice? Pequeñas personas o pequeños negocios que quieren salir a flote, que no tienen la necesidad de tener la vieja escuela de ir qué sé yo, de ir a un restaurante como el Rincón de Francia, hacer una negociación y pegarse un vino, un champán, una entrada, un fuerte, un postre. Más bien hoy en día tenemos, y volviendo al nicho de mercado, tenemos jóvenes que tienen su emprendimiento, que pueden ir a una cafetería y lo más importante que creo que yo tienes que tener ahí es conexión de Wi-Fi rápida, mesas con puertos USB, puerto C, todas esas vainas que tienen ahí para que se puedan conectar. Tienes que tener buena iluminación y más que nada tienes que tener espacios de cierto modo un poco reservados,
porque a nadie le gusta que le escuchen lo que está hablando, o peor hoy en día en la seguridad que vivimos, nadie va a querer hablar de dinero en frente de más personas, entonces sí sería chévere tener un área reservada, eh, tener un ambiente un poco más privado, teniendo en cuenta una cafetería es pequeña, pero darle ese espacio a tus clientes que quieran llegar a hacer esas negociaciones y más que nada tener el acceso a Wi-Fi, que hoy en día eso es lo más importante. Si sin Wi-Fi, sin conexión a Internet, nadie va a ir a la cafetería. Ok. Ajá. Entonces usted menciona que este tipo de ambiente en sí debe ser cerrado. Yo pensaría que debe ser cerrado dependiendo el tipo de negociaciones, sí, porque hay diferentes tipos de negociaciones, sin embargo, siempre va a haber como pilar un tema económico, entonces deberías tener un lugar reservado, pensaría yo, ya ahondando en ese tema. Ajá. Ok, listo. Entonces con Ujú. eso concretaríamos la entrevista y Ok, agradecemos mucho su participación. listo, Doménica, muchas ¿Alguna gracias. otra acotación, tal vez? Pues pensando en toda la entrevista que me has hecho, me ha parecido súper chévere. Si te soy sincero, las preguntas hasta a mí me pusieron a pensar y me pusieron en base a mi experiencia a ver que hay un montón de oportunidades para que los nuevos eh, empresarios o los pequeños emprendedores puedan tener muchísimas ideas para atacar a un mercado específico. Mucho más en la era que vivimos, mucho más en la época que vivimos. Creo que quien no sabe programación, negocios en línea y todo lo que sea internet, no está en nada. Entonces, sí, sí, eso es bastante importante. Y es Ok, algo que todos deberíamos aprender. Sí, listo. Entonces, muchas gracias nuevamente y con esto queda finalizada la entrevista. listo. Gracias.